Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos, la Caja de Pandora. Estamos aquí en un nuevo programa de Conciencia.0. Un momentito que voy a quitar el audio aquí. Hoy con nosotros tenemos a Lorenzo Hernández Pallarés, que bueno, pues para mí es muy especial tenerlo hoy invitado porque es una persona que, bueno, pues cuando la conocí quedé muy fascinado con sus conocimientos, sobre todo en el ámbito de la simbología, el inconsciente y tal, y bueno, al final nos fuimos conociendo más y descubrimos que éramos familia. Curiosamente nos conocimos en un curso de psicogenealogía, Alejandro Jodorowsky, del árbol genealógico, y al final descubrimos que veníamos de un mismo árbol y para mí pues es un placer poder traerlo hoy aquí y compartirlo con todos vosotros porque, bueno, pues es una persona a la que admiro mucho por su conocimiento y hoy nos viene a hablar de un tema muy importante como es la cuentoterapia. Lorenzo lleva mucho tiempo trabajando sobre ella, desarrollándola a un ámbito muy profesional y la verdad es que siento que tiene muchas cosas para compartirnos. Lorenzo, ¿qué tal estás? Hola Javier, muy buenas, muy bien. Bueno, ¿Sí? pues vamos a empezar un poquito. Me gustaría que nos comentaras cómo de tu trayectoria. Sé que has hecho muchas formaciones, que has estado con muchos maestros, terapeutas y todo esto, y me gustaría un poco un breve resumen de tu trayectoria desde tus inicios en el mundo de la terapia, del conocimiento personal, hasta ahora mismo que, bueno, estos últimos años que te has centrado más en la divulgación de la cuentoterapia. A ver, yo llevo creo que ya son 36 años de psicólogo, de psicoterapeuta. Yo creo que desde hace unos 33 años pues empecé a acercarme al mundo de la Gestalt, a conocer a gente como Paco Peñarrubia o posteriormente a Ignacio Martín Pollo. Y desde ahí, desde ese mundo, aparte de la psicología humanista en general, psicología transpersonal, eh, psicomotricidad relacional con André Lapierre y poco a poco acercándome también al mundo de la psicología. Y hará unos 25 años aproximadamente, un poco cogiendo un bagaje de pequeñito siempre me hayan contado cuentos. Me ha hecho gracia en tu presentación porque sería casi un cuento contar cómo nos dimos cuenta de que éramos parientes y de que éramos bisabuelos comunes, ¿no? Dentro de un curso de psicogenealogía con Alejandro Jodorowsky, ¿no? Pero bueno, eso es como interminable, Michel Gente, ese otro cuento y lo contaremos en otro lugar, ¿no? Pero te decía que hace unos 25, 26 años yo venía ya trabajando unos años con cuentos en el mundo escolar y he utilizado algunos cuentos para trabajar algunos problemas de tipo emocional con niños y habían funcionado muy bien. Eh, mi, a mí de pequeño siempre me habían contado cuentos, sobre todo mi abuela Carmen, que era una con 106 años y que era una contadora de cuentos fabulosa. Y entonces yo parte de esos cuentos, del cuento maravilloso, del cuento tradicional, empecé a utilizarlo en el ámbito escolar. Pues de pronto un grupo de maestros que me conocieron a partir de eso en las escuelas de Águilas, de Murcia, me dijeron de hacer una formación, de que yo les diera un poco esa forma de trabajar. Fue como empecé a taller que di de cuentoterapia, que entonces le llamaba a través de los cuentos, fue con centros de profesores y recursos dentro de la consejería, que ya en aquella época aceptaron ese tipo de trabajo de salud mental a través de los cuentos y empecé a trabajar en esa época. Y ya desde entonces pues no he parado. Pues he ido, digamos, surtiendo con Claudio Naranjo,
el trabajo con Alejandro Jodorowsky, el trabajo con gente del mundo también de la psicología confrontativa, como Guillermo Borja, Memo, desde el tema de la axiología y de la educación en valores. Y bueno, con todo ese bagaje, pues poco a poco fui mejor el tema de la salud mental a través de los cuentos y llegó un momento en que el nombre, entonces la palabra como tal, cuentoterapia, y bueno, pues acuñé ese nombre y a partir de ahí pues seguí trabajando pues hasta la actualidad, ¿no? Que son ya más de 25, 26 años dando talleres con cuentos para trabajar las emociones. Así un poco en resumen, Javier. Ok. Gracias por este resumen que supongo que debe ser difícil cuando llevas tantos años, tantas experiencias, ¿no? Poder, bueno, hacer como una síntesis de todo ese recorrido, de todo ese bagaje, ¿no? De todas esas experiencias que te han llevado pues a profundizar, ¿no? Como que mira, al final, ¿no? Es algo que tú usabas con los niños y al final te vino desde fuera proponerte que lo enseñaras, ¿no? Como a veces también, ¿no? Al final la vida es la que nos viene a decir, mira, el mundo espera de ti esto, ¿no? Tienes que desarrollar esto. Me gustaría, o sea, hablando sobre la cuentoterapia, claro, el poder del cuento yo entiendo que viene de la fase mitológica en la que el hombre para pertenecer a un clan necesitaba como unas leyes, ¿no? O sea, el cuento siempre ha tenido una enseñanza. Pero me gustaría saber un poco la historia de la cuentoterapia. ¿Cuál es el origen o desde cuándo se ha empezado a usar a nivel terapéutico? Conscientemente, porque entiendo que inconscientemente el cuento siempre ha tenido una función bueno, pues eso, de establecer unos mitos y tal que también establecieran las maneras de convivir entre las personas. ¿Cuál sería bien el origen de la cuentoterapia? Cuéntanos. Tan difícil como que, como tú has dicho, si nos vamos hacia atrás, hacia el origen de los cuentos, pues el otro día leía un artículo científico hecho por varios especialistas en psicolingüística y hablaban del propio lenguaje de los cuentos. Quiero traer algunos cuentos solo a nivel filológico, por la lingüística, neolítico, principio del neolítico, o sea, podríamos estar hablando de 10.000 años, 12.000 años. Bueno, o sea que es un bagaje antiguo. Pero como tú dices, conscientemente, bueno, es que conscientemente también las grandes religiones han utilizado el cuento. Por ejemplo, en el mundo budista, sobre todo el budismo zen, ha utilizado el cuento como un instrumento desde hace varios miles de años. También dentro de la tradición musulmana se ha utilizado el cuento, los sufíes han tenido enteras alrededor de grandes santones y de grandes profetas para ellos que han utilizado el cuento. Sin ir muy lejos, aquí en España tenemos la figura en Murcia, porque le llamaban en murciano, de el Arabí o Aben Arabi, que parte de sus enseñanzas fueron a través de cuentos y que influyeron muchísimo en toda la mística de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz, que son posteriores y que beben también del fruto de esta mística, ¿no? Y dentro del mundo cristiano, ¿no? Las propias parábolas, como de cuentos, y utilizan la analogía y la metáfora para enseñar. El mundo grecolatino, bien el cuento, bien las fábulas de animales, bien la propia mitología. Fácil echar mano atrás, pero bueno, si nos viniéramos, digamos, a la psicología, a la psicoterapia, creo que el gran padre, podríamos decir, de la utilización de lo mítico y de lo simbólico, quizá tendríamos que hablar de Jung y de la psicología junguiana, de Carl Gustav Jung, y también tendríamos dentro del psicoanálisis no junguiano, por ejemplo, a Bruno Bettelheim con su psicoanálisis de los cuentos de hadas,
partir de ahí, sobre todo en la línea junguiana, pues hay muchas personas que digamos que han de alguna forma profundizado en el mundo de los cuentos, como es la propia discípula de Jung, que fue María Luisa Bonfrán, o una discípula de su discípula como que corren con lobos, de la Clarissa Pinkola Estés. Si me pongo a decirte gente, o Jay Hillman, que fue también discípulo de Jung, pero que él creó su propia escuela y su propia forma de creer que el propio símbolo, la propia figura, la propia simbólica tiene poder sanador. Yo creo que son muchas las corrientes que van confluyendo hacia un solo lugar, que sería la utilización del cuento como una terapia, como una forma de sanación. Yo muchas veces digo que yo sí he acuñado el término cuentoterapia, pero es verdad que no he inventado la utilización del cuento como elemento terapéutico, sino que lo que he hecho ha sido un poco nutrir y dar una base a lo que se viene haciendo desde hace miles de años, pero que hoy en día la psicología pues también puede explicar mejor cómo funciona el cuento en la psique humana y cómo hace para poder sanar y para poder enseñar a las personas cuál es el camino y cómo desbloquear muchos de los problemas que la gente tiene, sino que nosotros mismos tenemos. Ok, pues retomando donde lo has dejado tú, ¿cómo hace el cuento cómo afecta en la psique humana, ¿no? Explícanos cómo la mitología puede actuar a nivel del cerebro, ¿no? ¿Por qué ese poder del cuento sobre la psique de la persona, ¿no? Para educar, para formar, ¿no? Para establecer cambios. Resumiéndolo muchísimo, Javier, yo creo que de alguna forma el cuento está hecho con un lenguaje. Yo digo que el cuento, si una imagen decimos que vale más que 1000 palabras, un cuento está formado como que vale por 1000 imágenes. No está formado por 1000 imágenes, pero hay muchas imágenes metafóricas, simbólicas, que estructuran, hacen como una gramática del cuento y de los símbolos que lo forman. Las escuelas, por ejemplo, estructuralistas, como la rusa, como Vladimir Prop, de alguna forma ya vio que el cuento tenía siempre una gramática y estructura se repetía en todos los cuentos maravillosos y populares, no solo europeos, sino casi del mundo entero. Y es esa forma del cuento la que de alguna forma consigue entrar dentro nuestro, pero no entra de cualquier forma. Digamos que es que funciona o transmite ese mensaje de sanación. Yo le llamo al cuento el mapa del tesoro. Y el tesoro es la felicidad, es la armonía. Y lo que hace cada cuento de alguna forma es hablarnos a nuestro niño mágico simbólico, a nuestro niño interno, a nuestro inconsciente, si se le quiere llamar así, aunque a mí me gusta más llamarle el niño mágico simbólico. Le habla directamente, le habla en un lenguaje comprensible y de alguna forma le dice cuáles son los problemas que tenemos como seres humanos, nuestros problemas esenciales. Cada cuento toca algún tipo de problema y dice cómo sería la forma de solucionarlo, la forma de alguna forma de desbloquear esa problemática y poder superarla también. Y decía que eso lo hace porque dentro de nosotros otras grandes psicologías como la de Piaget. Piaget, cuando habla de la evolución de la persona, de la psicología evolutiva, él habla de que hay 4 fases dentro del crecimiento de la persona: la etapa sensorio-motora de los 0 a los 2 años, luego una etapa que la psicología clásica o sus discípulos le llamaron preoperacional o preoperatoria, que va aproximadamente, siempre hablamos de aproximadamente 8 o 9 años, y luego la concreta que van hasta los
algunos autores hablan de 12, 14, 16 años, hasta las operaciones formales, que ya las que a partir de los 16 años llegan a la vida adulta. Una cosa, Lorenzo, que el sonido se estaba sonando mal. A ver si ahora recuperando la conexión, a ver si... A ver. ¿Sí? ¿Me oyes bien? No se te oye bien el audio ahora, no has tocado nada, ¿no? No. A ver. ¿Bien? ¿Sí? Sí, como se entrecorta. Antes oía, se ha ido perfecto hasta ahora, pero ahora se entrecorta. Pues no sé. No te sé decir. ¿Se sigue escuchando cortado o me escuchas bien? Ahora parece que se oye mejor. Venga, pues continuamos ahí donde lo estabas. Sí, estaba un poco por encima, hablando de la etapa de Piaget y decía que sus discípulos le llamaron a la etapa de los 2 a los 7, 9 años de operacional. Sigue habiendo problemas. ¿Podemos hacer una cosa? Sí. ¿Puedes tratar de salir del Hangout y volver a entrar? A ver si a veces... Vale. Vale. Entonces... Vale. Un momentito, ¿eh? Vamos a probar ahí que salga y vuelva a entrar. Salgo de la videollamada, ¿no? Sí, es simplemente volver a entrar en el link que te pasé antes. Vale, a ver. Sí. Sí, espera un momentito que quito el compartir pantalla. Vale, Lorenzo, a ver. Sí. ¿Me oye ahora o...? Ahora se oye bien. Vale, lo que he hecho ha sido que he quitado mi wifi del teléfono por si acaso estaba haciendo alguna... Como tengo poco ancho de banda, ha podido ser eso. ¿Tú me oyes bien ahora? Vale. Vale, sigo entonces, no, por donde estábamos, por otra cosa. Vale. Bueno, te contaba eso, que han sido los discípulos de Piaget los que le llamaron a esa etapa. El niño está entre los 3 y los 7, 8, 9 años, etapa preoperacional. Pero en realidad Piaget le llamó etapa de las operaciones mágico-simbólicas. Lo que pasa es que a sus discípulos les pareció muy fuerte meter en la universidad y en la psicología una etapa que era mágico y simbólica, pero realmente para él no era la magia de Birli-Birloque, sino que era el pensamiento simbólico, el pensamiento mágico que han tenido no solo los niños, sino todas las culturas, han pasado por una etapa en la cual la magia ha estado presente en todas sus manifestaciones. Y ese niño mágico simbólico, Piaget decía siempre que cada etapa se subsume en la siguiente, o sea, no desaparece. Todos tenemos dentro de nosotros una parte sensoriomotriz que nos gusta sentir, los masajes, el sol, el paseo. Y en la etapa ya formal, cuando somos mayores, una parte que todavía pues creemos en lo supersticioso o en lo religioso o en lo mítico o en lo simbólico o en lo mágico. Y no solo eso, sino que mismos en los sueños, en esos fenómenos hipnagógicos y en esos fenómenos en los cuales se producen las ensoñaciones, esa parte que produce el sueño y las ensoñaciones sería nuestra parte
de niño interno que crea no un lenguaje racional, no un lenguaje conceptual, sino un lenguaje simbólico. Y por medio de esos símbolos se comunica con nuestra parte consciente. Pues los cuentos, de alguna forma, mi hipótesis es que la humanidad los crea como una forma de dar a las generaciones futuras parte de ese conocimiento, pero un conocimiento no desde el consciente, no desde el racional. Es una terapia que va a la parte instintiva, a la parte visceral, a la parte infantil y mágico-simbólica que todos seguimos teniendo dentro nuestro y que de alguna forma comprende ese lenguaje, es como su alimento. Decía, por ejemplo, Rudolf Steiner, el filosofía, que el cuento alimenta el alma, ¿no? Entonces, de alguna forma, no sé si alimenta el alma, pero desde luego alimenta a nuestro niño interno. Y de alguna forma todas las personas tenemos como un mecanismo, yo digo que es como una especie de software oculto, como esa llave que tienen los programas informáticos, de forma que cuando nos dicen érase que se era, pues señor, érase una vez, os voy a contar, inmediatamente, sean niños o adultos o personas muy racionales, entramos como en una especie de nuestro cerebro deja de criticar, deja de estar alerta y entra como en un estado de conciencia, medio una especie de ensoñación despierta, que el cuento, conforme nos lo van contando, que es oral, sin embargo, lo podemos imaginar. O sea, los niños nos lo dibujan inmediatamente y nosotros de alguna forma en nuestro cerebro creamos como esta especie de cine de los autores, que es la imaginación, que la persona que escucha el cuento de alguna forma lo vive, lo ve. Y nos proyectamos en el héroe o en la heroína del cuento, nos proyectamos en ese ser que está teniendo todas las aventuras y nos emocionamos y de alguna forma somos el personaje del cuento. Por eso en la tradición vamos a encontrar cuentos que son personajes masculinos, los heroicos, y vamos a encontrar cuentos que son personajes femeninos, los heroicos, porque el ser humano necesita proyectarse en uno o en otro e identificarse. Y hay cuentos para que nos podamos proyectar en nuestra parte masculina o en nuestra parte femenina. Un poco por encima lo que explicaría por qué el cuento trabaja en nosotros y que, a pesar de que han pasado miles de años desde que se contaron los primeros cuentos, siguen gustando y siguen haciendo que todas las personas, y en cualquier terapia, yo siempre digo que la cuentoterapia es curativa por sí misma, indudablemente es un complemento de cualquier otra acción terapéutica, porque en cualquier otro tipo de terapia, un cuento, cognitivo-conductuales, incluso se utiliza la narración y se utiliza el cuento como forma de apoyar parte del trabajo de consolidación terapéutica o de descubrimiento personal. Me parece muy interesante todo este aporte también. Lo que has hablado de Piaget, yo sigo un poco el trabajo de Ken Wilber, él habla mucho de la dinámica espiral, y en la dinámica espiral las diferentes memes, diferentes fases de evolución de la conciencia tiene resonancias con el trabajo de Piaget, ¿no? Esa fase mágica, mística que dices tú, que, sí, que al final es la base, no es como una casa, o sea, la base es la estructura y eso está influenciando, ¿no? Y también es nuestra fase, esas etapas más primitivas son más inconscientes, pero también ahí pues, es cuando el cerebro tiene más plasticidad también para instalar ahí patrones y programas, ¿no? Por lo cual es cuando el cerebro es más moldeable y también, pues, que el hemisferio derecho, que es el que está relacionado con el inconsciente, es metafórico. Supongo que esa información va ahí al hemisferio derecho y claro, ¿no? Muchos hablan de que generalmente cuando hay un conflicto hay como una disociación entre la parte racional y la emocional o instintiva, ¿no? Que sería como la parte más inconsciente y la parte más consciente y racional, ¿no? Y eso queda ahí. Supongo que el cuento, al ir al hemisferio derecho, que es donde está ahí muchas veces los traumas y todo eso, puede tener también ese tipo de trabajo. También me leí un libro de Gianni Rodari, sí, ahora no me acuerdo, tú seguro que lo conoces, y que él hablaba de
de que en las antiguas culturas primitivas habían como rituales de paso, ¿no? Que eran, bueno, pues como podía ser tomar una planta sagrada para experimentar a la muerte o enfrentarse a un monstruo, lo que sea, bueno, a que te dejaran perdido en medio de la selva y todo esto, Sí, y que con la evolución, ¿no? Pues esos ritos de paso se habían dejado de hacer, pero sí sí, que esa información está contenida en los cuentos, que sería un poquito también, me viene a mí que tiene que ver con el viaje del héroe, ¿no? Que es el metacuento, ¿no? Es la historia que hay detrás de todas las historias, ¿no? Que pasa, por ejemplo, con, con el huérfano, ¿no? Y pasar por la muerte y todas estas etapas. ¿Qué sabes tú todo esto sobre el poder de los cuentos como ritos de paso? sí. Mira, por una parte ha hablado de Ken Wilber. Ken Wilber, cuando habla, está hablando de algo muy parecido a Piaget en la etapa, o sea, los fulcros de Wilber, también él dice que se subsumen unos en otros, o sea, que realmente los fulcros superiores, de alguna forma, por eso habla de la teoría de la espiral, porque de alguna forma asumen a los otros que están también por debajo. Pero bueno, hablas de Rodari en La gramática de la fantasía, que es el libro en que él menciona, claro, el Rodari echa mano, realmente lo dice, pero de los grandes antropólogos culturales como Mircea Eliade, como Robert Graves, como Campbell, el héroe de las mil caras, ¿no? Que es el que hace el mito del viaje heroico, ¿no? El que de alguna forma lo estructura mejor. Pues inspiró y directamente estuvo trabajando con Spielberg para hacer el mito de la Guerra de la Galaxia. Está totalmente fundamentado en las teorías de Campbell. Y has dicho una cosa que me gustaría puntualizar, y es que has dicho lo emocional, lo instintivo. Claro, es como que parece que el cerebro, como tiene dos hemisferios, uno sería el racional, y racional, y hay gente que dice, bueno, el emocional. No, vamos, no sería tanto el emocional, ¿no? El emocional estaría en la parte casi intermedia, que es el sistema límbico, y la parte hemisférica funciona de otra forma a nivel de neurociencia. Fíjate, una de las cosas que yo digo es que Freud le tenemos que agradecer que de alguna forma él sacó todo el tema de la histeria, sacó todo el tema de la emoción, y en un mundo victoriano que era todo muy racional, de alguna forma reivindicó las emociones, ¿no? Por el cuerpo, con el tánatos y la libido, pero al final todos los seguidores se centraron mucho más en el mundo. Y de alguna forma lo que ha ido ocurriendo con eso, la Gestalt también reivindica mucho lo que es la emoción. Y yo creo que hay algunas otras terapias, entre ellas la cuentoterapia, que reivindica el instinto. Yo creo que hemos dejado a nuestra parte visceral, a nuestra parte instintiva, muy olvidada en los procesos terapéuticos, muy denostada, también muy confundida. Confundimos a veces emociones con cuestiones viscerales. A mí hay gente que me dice, uy, es que he sentido una rabia enorme, una emoción. La rabia es, y hay toda una serie de cuestiones físicas que se ponen en movimiento y que no pasan para nada por la emoción. El cuerpo también tiene su forma, tiene su lenguaje, y nosotros lo que partimos en cuentoterapia es que precisamente los cuentos no van a la emoción, tampoco van a la razón, van a la parte instintiva, que es la parte del niño interno, que es la parte que además se maneja mediante símbolos, no se maneja mediante constructos de tipo conceptual, no se maneja a través de sentimientos, no se manejan a través de habilidades ni de inteligencia emocional. Es algo más primitivo, es algo mucho más, como yo digo, antes de que el significante y el significado se separaran, porque el símbolo tiene de bueno y significado, como diría Saussure, están todavía unidos en lo que se llama la función semiótica del lenguaje. Están unidos todavía
Y por eso en un cuento es tan importante las palabras que utilizamos. El cuento como transmisión del lenguaje oral no es lo mismo que tú digas que la cosa ocurrió en una cueva que ocurrió en un desfiladero o en un desierto. O que el árbol en el que estaba la princesa, por ejemplo, del príncipe sapo, en el que el sapo le da la bola de oro, no es lo mismo que estuviera debajo de un ciprés que estuviera debajo de un tilo. Por ejemplo, los hermanos Grimm, debajo de un tilo. Debajo de un árbol, ¿no? Porque el tilo está asociado en el mundo celta a las promesas dadas, a las promesas de amor. Ocurre en el cuento, por ejemplo, del príncipe sapo. Ellos hacen un acuerdo, un pacto amoroso, en el cual si él le da la bola dorada, ella le dejará comer en su plato, sentarse a su mesa y dormir con ella, ¿no? Y es también el árbol de la diosa del amor. Entonces es un pacto amoroso. Es importante cuando la gente dice, bueno, pues yo es que luego el cuento lo cuento a mi manera. Los cuentos tradicionales podían cambiar, digamos, ¿cómo te diría? Ponerle algunos aderezos, ¿no? O ponerle algo de tu parte, o de los gestos, o de la entonación, o alguna picardía, o alguna risa, alguna broma. Pero no cambiaban los símbolos, ¿no? Los símbolos tienen una parte, yo creo, te diría casi sagrada en el cuento, que no se puede transformar, porque si estás rompiendo la arquitectura del cuento y el cuento se puede caer y puede no ser para lo que fue creado, ¿no? Bueno, me entusiasma. Me estaba hablando ¿no? del tema de los rituales iniciáticos, ¿no? Bueno, es que muchísimos cuentos, y eso también por ejemplo, se ve mucho esta parte chamánica, sobre todo del chamanismo eurosiberiano, que tiene que ver mucho con los cuentos que nos han venido a nosotros. Cuentos, en muchos de ellos podemos encontrar rituales que también se utilizan cuando el chico o la chica alcanzaban la pubertad y eran considerados hombres o mujeres. Por ejemplo, le cortan un dedo, que era parte de lo que se hacía en los rituales de crecimiento. A los rituales de crecimiento y eran parte de ver que ese niño ya no gritaba, ya no se quedaba en el mundo materno, el hombre, y en las chicas también. La amputación del dedo era la amputación de lo que de alguna forma era lo pequeño, porque normalmente era el meñique, dejabas de ser pequeño y entonces entraba en el mundo de la manufactura, de la colaboración con la tribu, con el clan, para ser una persona adulta y ser considerado como un adulto. Entonces, claro que tienen que ver con esas tradiciones también de crecimiento y de rituales iniciáticos a la vida adulta. Okay. Antes de que empezáramos la emisión del programa, me acuerdo que me has preguntado por la geometría sagrada, ¿no? Y ahora hablando tú, me ha venido como que así como la geometría sagrada serían como los patrones geométricos que hay en la matrix etérica que están detrás de todas las formas que vemos en el mundo de las formas, pues me viene como la metáfora, ¿no? La resonancia con que los arquetipos que hay en el mundo, en el imaginario de los cuentos, son los patrones básicos que hay detrás de todas las relaciones, historias que hay entre los seres humanos, ¿no? Me gustaría por esto ahora, o sea, te lo quiero compartir porque me ha venido como esa resonancia y siguiendo con lo que nos has explicado, aunque como hemos hablado antes, sé que cada persona, cada paciente es el que hace la terapia, que no hay un protocolo estandarizado de que cada persona puede trabajar de una manera. Me gustaría saber un poquito cómo acostumbras a enfocar tú las sesiones de cuentoterapia cuando te viene una persona a la consulta con problemas o para un niño, o supongo que también para adultos también trabajas. ¿Desde dónde lo enfocas? ¿Cómo es más o menos? Aunque entiendo que es algo orgánico, pero ¿qué me puedes decir sobre esto? Por una parte estaría la formación que nosotros hacemos en cuentoterapia,
en la cual, digamos, en cada módulo, cada fin de semana, vamos trabajando una emoción básica. O sea, lo que hemos visto es que hay líneas de cuentos que trabajan emociones y problemas que tiene el ser humano. Entonces, cuando uno va haciendo un repaso, lo que te van diciendo muchos asistentes a los cursos, aunque que como son de alguna forma teórico-vivenciales, pues que están sufriendo toda una serie de cambios y están descubriendo muchas cosas de sí mismos a través de esos talleres que son como una especie de zambullida en el mundo onírico interno, en el mundo simbólico personal. Eso por una parte ya es todo un proceso de terapia, pero luego lo que vamos haciendo en esos talleres es que vamos trabajando con una serie de cuentos maravillosos, con una serie de cuentos que nosotros llamamos monosémicos, que son los cuentos de la tradición sufí o de la tradición, como hemos dicho, zen o hasídicos, también en el mundo hebreo. Cuentos de enseñanza que también dan mensajes, sobre todo al intelecto. Cuento maravilloso, va al centro instintivo. Y luego tenemos los cuentos de las líneas actuales, los cuentos con imágenes, para niños, y yo supuestamente, porque son cuentos a veces también con grandes mensajes y que van al mundo emocional, que son cuentos emosémicos. Entonces, nosotros lo que hacemos es pertrechar a las personas que hacen la formación en cuentoterapia de un montón de recursos, porque claro, luego tú tienes un cliente, puede ser una persona adulta, puede ser un joven, puede ser una persona anciana, puede ser con niños en el mundo educativo o psicoterapia infantil. Y entonces lo que nos vamos a encontrar es que necesitas saber qué cuento es el adecuado, ¿eh? Porque tú tienes que calibrar qué cuento le puede ayudar a desbloquear o a abrir ese problema. Nosotros normalmente utilizamos varios tipos de cuentos para ese trabajo. Con esos cuentos lo que hacemos también luego es trabajarlos a nivel plástico, puede ser mediante dibujo, mediante arcilla o plastilina, mediante danza, mediante canto, de todas las formas de expresión para sacar, y nosotros cogemos, cuando hemos visto que la persona le estamos contando el cuento, podemos ver que algún símbolo le está moviendo especialmente. También, ¿qué es lo que más te ha impresionado de este cuento? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te ha chocado? Decimos nosotros, ¿qué te ha resonado? ¿Qué te ha producido algo así como de impacto en el cuento, ¿no? Y entonces normalmente la persona, niño o adulto, nos lo dice o nos lo dibuja y entonces pues hablamos sobre esa parte, que va a ser una parte probablemente proyectiva de sí mismo. Nosotros decimos que todos los cuentos, en realidad, sobre todo los cuentos maravillosos, tienen una parte intrapsíquica y una parte interpsíquica. Podemos, digamos, analizar el cuento desde esas dos formas o de esas dos maneras de ver el cuento. La parte interpsíquica es que todos los cuentos hablan de unas relaciones entre personas, por ejemplo, un rey que tenía una hija o que tenía 3 hijos y el más pequeño le manda a hacer tal cosa. Bueno, pues ahí lo que está hablando es de un padre, de unos hermanos, de una mujer, de unas relaciones personales, de una novia que es el novio que se encuentra, el pastor, el príncipe que se encuentra, y está diciendo cómo se relaciona ese árbol genealógico, cómo se relaciona, es como una constelación familiar, el cuento también tiene esa parte de estructura mágica de unas relaciones arquetipales. Todos los cuentos son relaciones estructurales y arquetipales y van a decir cómo se bloquean, cómo conflictúan y también cómo pueden solucionarse. Porque el cuento, Javier, siempre tiene esa parte por una carencia, porque ha muerto la madre, porque el rey se ha quedado ciego, porque han perdido el reino. A llegar al final, Tolkien, que el Señor de los Anillos era un gran estudioso de los cuentos, de hecho él escribió un ensayo sobre los cuentos de hadas, que es fabuloso, y él dice que todos los cuentos maravillosos por naturaleza tienen que ser eucatastróficos. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ser lo contrario a una catástrofe. El cuento maravilloso siempre acaba bien. Porque el cuento maravilloso está hecho para solucionar problemas. Y lo que te tiene que dejar a ti es con la solución. No te puede dejar abierto, como decimos en Águilas, como un melva,
No puedes dejar tus emociones como un harakiri emocional y que tú te quedes ahí colgado y de alguna forma depresivo, ansioso, ¿no? El cuento tiene que cerrarse y el cuento también es muy... siempre tiene que dejar que el bien tiene que triunfar sobre el mal. De la humanidad y es un mensaje de crecimiento, es un mensaje de lo que se llama la psicología profunda. Te diría casi que es místico siempre, porque es un recorrido espiritual para que al final la persona alcance la felicidad, alcance la armonía y encuentre el bienestar interno. Entonces eso en la estructura, en la malla, en la urdimbre del cuento va a pasar eso, siempre va a acabar bien, va a acabar con una sensación de felicidad. A nivel de los personajes, interpersonal. Pero también te decía que el cuento también es intrapsíquico, porque lo que vemos es que si nos ponemos a analizar el cuento con diccionarios de símbolos que son muy potentes y vamos viendo qué es la bola dorada, qué es un sapo, qué es ese árbol, qué simboliza la silla, qué simboliza un pozo en ese cuento, qué simboliza que uno se encuentre en la casa de la reina de las aves o en la casa del sol o en la cueva del viento. Cada parte del cuento en realidad está representando una parte de nuestra psique, una parte de nosotros mismos. Está hablando de nuestro centro emocional a nivel nutritivo, o de nuestro centro mental a nivel de juicio crítico, o de nuestro centro visceral a nivel de apoyo y abandono. Y entonces vamos a ver cómo nos relacionamos nuestra psique, cómo se relacionan las diferentes estructuras y cómo también de alguna forma el cuento va llevándote del conflicto, de la carencia, de nuevo a la solución, a la salida, al final mágico, al final simbólico en el cual todos son felices y comen perdices, ¿no? Como una forma de estar satisfechos, ¿no? De todo bien, ¿no? Muchas veces menos el que relata el cuento, que dice, a mí no me dieron, a mí me dieron con la puerta en las narices, ¿no? Porque siempre, de alguna forma, los cuentos, también como el ritual iniciático que dijiste tú antes, tienen un principio y un final. El principio siempre hay una fórmula que se llama de apertura. Se conoce mucho la de Érase una vez, pero esa es de los hermanos Grimm, esa es del mundo germánico. En Ibérica, nuestra fórmula era, pues señor, érase que se era esta historia que os voy a contar. Y siempre va a terminar con un colorín colorado, este cuento se ha acabado, o con un colorín colorete, por la chimenea sale un cohete, o el murciano de y aquí se acaba el cuento con pan y pimiento. De alguna forma, ¿qué hace esa fórmula de cierre? Pues decir que esa parte del inconsciente hay que cerrarla, porque si no, imagínate, se abre el cuento, entra al mundo del inconsciente, al mundo mágico simbólico, en el que igual todo es posible. Los animales hablan, existen varitas mágicas, existen dragones, o sea, existe un mundo que sería lo más parecido casi a la psicosis y a la esquizofrenia. Es un mundo delirante, ¿no? Es un mundo lleno de imágenes míticas. Tenemos que decir que esa puerta se ha cerrado, que esa puerta al inconsciente hay que cerrarla, porque si no, ¿cómo te quedarías tú? Pues pensando que todo eso se puede dar en la realidad. Y lo que hace el cuento es decirte, no, esto lo hemos hecho en el mundo del inconsciente, en el mundo del instinto, en el mundo de lo más profundo de ti. Pero ahora tenemos que seguir aprendiendo a cortar la lana o a escribir a máquina, o tenemos que seguir con la vida diaria, ¿no? Porque es el racional el que luego nos da esos pequeños muros que son el día a día, ¿no? No nos podemos quedar en el inconsciente porque sería como si hubiéramos una secuencia casi de psicosis o hubiéramos tomado una planta mágica y nos quedáramos colgados a esos delirios, ¿no? Y no supiéramos aterrizar y bajar al mundo de la realidad. Y el cuento siempre tiene que dejarte de nuevo, ¿cómo te diría? Sin fragmentar, sin esquiciar, sin delirio. Te vuelve a tu realidad, a tu mundo, pero con una enseñanza sabia, con una enseñanza ancestral. Y es que, aunque tú no lo sepas, quizá el perfil, esa estructura que tú has hablado, esa geometría sagrada del cuento, esa estructura mágica, quizá te dé la solución cuando tú te encuentres con un problema, cuando tú no sepas qué hacer,
cuando tu pareja te abandona o cuando tus padres no te quieren, el cuento te dice, pues por aquí va la salida, por aquí va la solución. Bueno, ese sería un poco lo que hace que el cuento tenga esta forma estructural. Ok, la verdad que empiezas a hablar ahí y me encanta escucharte cómo lo relacionas todo y veo que es un tema que siempre me había gustado, pero no he profundizado y esta entrevista que estamos teniendo pues me está dando ganas de meterme más a fondo en ello. Bueno, el tema de hoy era la cuentoterapia aplicada al miedo. Es que estamos hablando de tantas cosas que de momento aún no hemos abordado eso, pero bueno, vamos a traerlo un poco a la conversación. ¿Qué nos podrías decir del abordaje del miedo a través de la cuentoterapia? No sé si nos puedes dar como algún ejemplo, algún tipo de miedos y cómo los aborda la cuentoterapia o qué cuento puede ser indicado en un miedo. ¿Qué me propones, Lorenzo? Que sé que tienes mucha información para dar y que podríamos estar aquí toda la noche y la gente no se iría a dormir aunque les contaras muchos cuentos. ¿Qué nos puedes decir? El tema de los uno de los primeros talleres que yo di, los primeros fueron en una escuela infantil con niños pequeñitos de 0 a 5 años y luego la que ha sido durante muchos años mi mujer, mi mujer María, me planteó trabajar con maestros también en esa formación y vimos que una de las emociones que más tenían los niños, una son la envidia y los celos, pero otras eran los miedos, ¿no? Oye, y a mí me chocó, ¿no? Y dije, ¿y cómo trabajan los cuentos? Y efectivamente lo que me encontré fue que había muchísimos cuentos de miedo. Era casi de lo que más había. Aquí te traía un libro que se llama 1000 años de cuentos de miedo. ¿Vale? Ya en la propia literatura hay cuentos de miedo desde hace más de 1000 años y muchísimos más. Y los cuentos al amor de la lumbre siempre se han contado también historias de miedo. Y a mí eso me chocó, ¿no? Me chocó que hubiera tantas. Dije, efectivamente, esta debe ser una emoción primordial. El miedo nos mueve. El miedo nos mueve y nos paraliza. Y el miedo es constancial al ser humano. El miedo y el coraje y la valentía, ¿no? Como antídoto a ese miedo. Pero lo que me encontré fue que yo buscaba, como en otras emociones, cuentos que sanaran el miedo de alguna forma. Y lo que me encontré es que los cuentos de miedo eran para dar miedo. Qué cosa más curiosa. Eran cuentos que, ¿no? Era, por ejemplo, uno de los tradicionales, por ejemplo, que recoge Antonio Rodríguez Almodóvar. No sé si conocéis los cuentos del lumbre. Pues Antonio Rodríguez Almodóvar, uno de los cuentos que recoge es Dura. Era uno de, que quizás te lo hayan contado a ti de pequeño, que era que voy por el segundo escalón, dame la asadura dura que me quitaste de la sepultura. Entonces eso se le iba contando, no, nos lo iban contando de pequeño y era como que está el muerto, que la niña ha salido a comprar asaduras, se ha gastado el dinero en chuchería y entonces ha ido al cementerio, le ha arrancado la asadura, se la ha llevado a su mamá, la han cocinado y se la han comido esa noche. Y entonces el muerto resucita, sale de la tumba y quiere que le den la asadura y va por los escalones de la casa. Son cuentos terroríficos al principio, son cuentos que dan miedo. Entonces la gente dice, ¿cómo le voy a contar yo estos cuentos de miedo si lo que voy a hacer es asustar a mi hijo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser? Y entonces me encontré cosas muy curiosas. Y es que me puse a profundizar sobre el tema del miedo y desde la literatura más normal, por ejemplo, no sé si conoces a Frank Herbert, el de Dune, el de la trilogía de ciencia ficción de Dune, las brujas, que son las Bene Gesserit, ellas tienen una opción para disipar el miedo. Y fíjate qué bonito, dice, no conoceréis al miedo. El miedo mata a la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Trataré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Y allá donde haya pasado el miedo, ya no habrá nada. Solo estaré yo. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice?
que hay que hacer eso que dice la gente, el racional que te dice, confróntate al miedo, hay que luchar contra el miedo, hay que ser valiente. Hay que sentir el miedo, hay que dejar que te atraviese. Entonces me encontré también, por ejemplo, a Krishnamurti, que tiene un libro que se llama Sobre el miedo, y tiene un capítulo, es muy cortito, son 4 renglones, y dice: ¿alguna vez han permanecido con el miedo? ¿Han permanecido con él, no alejándose del miedo, no reprimiéndolo ni trascendiéndolo, no haciendo toda clase de cosas al respecto, sino viendo simplemente la profundidad del miedo y sus extraordinarias sutilezas? Uno puede darse cuenta de todo eso únicamente cuando está mirando el miedo sin tener para ello ningún motivo. Está con él, solo observándolo. Fíjate, desde la tradición de Krishnamurti vuelve a decir lo mismo. Pero es que si nos cogemos, por ejemplo, a Chogyam Trungpa, a uno de los grandes también monjes budistas, dice: sonríe al miedo. Se llama su libro. Y dice: hay que tratar de expulsar el miedo. Por el contrario, el miedo debe ser considerado para crear una gran hoguera de intrepidez. Tienes que comprender el miedo a partir de la intrepidez. Tienes que hacerte amigo del miedo. Todo lo contrario a lo que nos dicen, ¿verdad? Nos dicen: no hay que sentir miedo, el miedo, hay que luchar contra el miedo. Y lo que dicen las grandes tradiciones es que el miedo hay que sentirlo. Hay que dejarlo sentir. El miedo nos atraviese para que desaparezca. Y entonces me di cuenta que los cuentos maravillosos hacen eso. Lo que hacen es, lo que fíjate luego la psicología cognitivo-conductual explicó, diciendo que era la desensibilización sistemática. Que era que cuando tienes miedo y tienes una fobia, lo que tienes que hacer es acercarte poquito a poco. Y qué mejor que acercarte cuando es tu persona en la que confías, cuando es tu maestra o tu maestro, tu padre, el que te está contando el cuento de miedo. Y además el cuento de miedo, yo siempre le digo en los colegios que tenemos que recuperarlo, cuentos de miedo, porque se los tenemos que contar nosotros, no cuando ya son adolescentes y lo dicen para acojonarse unos a otros, para hacerse bullying o para asustarse. No, el miedo hay que hacerlo en un ámbito de confianza, a la luz del fuego, mirándose todos y mirando siempre al niño más miedoso, como yo digo. Ese es el que nos da el punto en el que o tenemos que decir: y bueno, pues subió el siguiente escalón y le dijo: dame la asadura, en un tono así muy neutro. O si no tiene mucho miedo, y entonces subió el escalón y se acercó más hacia la puerta. Si vemos que se acojona el niño, no, porque no queremos traumatizarlo, ¿me entiendes? El contador del cuento de miedo no para asustar, sino para que surja esa pequeña adrenalina que te lo hace, que lo puedes soportar, y por eso el niño además cuando termina te dice otra vez y quiere que se lo cuentes de nuevo porque quiere sentir ese miedo que me hace familiarizarme con la sensación de miedo y que me hace sentir que yo puedo sentir miedo, dominar, lo puedo superar, que el miedo no me inmoviliza, que el miedo es una forma en la que yo me enfrento conmigo mismo, como dicen todas las tradiciones. Y el cuento maravilloso, el cuento al amor de la lumbre, siempre se ha contado así. Se ha contado y entonces los niños miran a los demás niños, o los adultos miran a los demás adultos y ven que no pasa nada, que estamos juntos, que nos hacemos compañía y que podemos sentir el miedo y que sentir miedo es humano. ¿Sabes que hay un ángel, amor? Y el ángel del temor, la gente dice: es que el miedo es malo. No, el miedo te ayuda a sobrevivir. El miedo es la vacuna de la supervivencia. Si no sintiera un poco, si un niño no siente un poco de miedo, no para acojonarse, sino ese puntito de miedo es el que le va a hacer que no se tire por la ventana o que no se acerque demasiado al precipicio o que no toque el fuego y se queme. El miedo es diferencial. Es un miedo que me ayuda a protegerme y a sobrevivir.
miedo es un vehículo de supervivencia, no es un enemigo. El problema es cuando yo me quedo enganchado y se convierte en trauma, se convierte en fobia. Pero si a mí desde pequeño me ayudan a manejar con el miedo, probablemente el miedo nunca sea un problema en mi vida, sea una ayuda. Y eso es lo que hacemos desde la cuentoterapia. A veces con la gente miedosa les vamos confrontando con sus miedos, se los vamos haciendo más amables. Aquí un montón de cuentos, no me va a dar tiempo de contarlos, pero por ejemplo, un cuento tradicional, pero de los primeros que se hicieron en cuentos ilustrados. Este cuento es, fíjate, la primera licencia del año 68, Mi armario. Hay gente que cuando lo lee dice, ay, como el de Monstruos S.A. No, es que la película de Monstruos S.A. de la Pixar está basada en este cuento, que se llama Una pesadilla en mi armario, y es para acompañar al niño a sentir el miedo. Y de alguna forma lo que se encuentra en Una pesadilla en mi armario es pues que el niño está en la cama y dice, hay una pesadilla en mi armario. Y antes de acostarse, siempre cierra la puerta del armario. Y tiene miedo de volverse para atrás y mirar por si la puerta se abre. Y se mete en la cama y se tapa, ¿no? Como hemos hecho todos, ¿no? Cuando sentimos miedo, con las sábanas, con las mantas. Y una noche decide librarse de esa pesadilla para siempre. Y entonces se pone un casco y coge su escopeta de esas antiguas de tapones, que disparaban tapones. Y en cuanto la habitación se queda a oscuras, siente acercarse al monstruo hacia la cama. Es precioso, pinta de estos antiguos, antes de que existiera el offset. Dice, y encendí la luz con rapidez y le pillé sentado en los pies de mi cama. Y le dije, vete, pesadillo, te disparo. No me hizo caso, ¡pum!, le disparé. Y le di con el tapón en la nariz. Y mi pesadilla se echó a llorar. Y yo estaba enfadado. Bueno, pero no mucho. Calla, pesadilla, que vas a despertar a papá y mamá, le dije yo. Pero como no paraba de llorar, la cogí de la mano. Y la metí en mi cama. Y cerré la puerta del armario. Y creo que hay otra pesadilla dentro de mi armario. Pero mi cama es demasiado pequeña para meterse en ella. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Bueno, pues fíjate que es útil, ¿no? Algo que a los niños les da miedo, que son los monstruos debajo de la cama, en el armario, los sacamos de una forma totalmente medida, de una forma que no aterroriza, porque al final el que tiene miedo es el monstruo, ¿no? ¿Y cómo le ayuda al niño? Pues el miedo, ¿cómo se quita? Con la compañía del otro humano. Lo que nos hace no sentir miedo es sentirnos acompañados. Es sentir también, como yo digo, que los padres tienen que decir a los niños que a veces, claro que hemos tenido miedo de pequeños. ¿Quién no tiene miedo a veces a enfrentarse a ciertas cosas en la vida? Que el miedo forma parte de la naturaleza humana. Que no tenemos, decía Roosevelt, cuando la Gran Depresión de Estados Unidos, dijo, a lo único que le tengo miedo es al miedo al miedo. Yo que también parte de la crisis que hemos mundial y económica, la ha creado también el propio miedo al miedo. Cuando tenemos miedo a las cosas se ponen muy difíciles y juegan con nuestros propios miedos y hacen que bajemos el nivel de reivindicación y nos bajan los sueldos, y todo eso es la instrumentalización del miedo. Por eso tenemos que hacer personas que sepan manejar su miedo. No tener miedo. Es absurdo. Miedo vamos a tener todo. Entonces, Javier, ese sería como, bueno, pues a través de este cuento empezaríamos a trabajar todo eso, o contaríamos un cuento maravilloso que es fabuloso, que se llama Juan sin miedo, que no sé si lo conoces, pero es una preciosidad, de un chico Juan, que se va a ir enfrentando a todos sus miedos en un castillo lleno de monstruos,
y de fantasmas. Ahora también con el cuento, porque en este espacio que me has dado, lo peor de todo es que no vamos a poder contar ningún cuento maravilloso, porque para desgranar y analizar los símbolos de un cuento maravilloso, mi récord por debajo, o sea, en poco tiempo, son 3 horas. ¿Vale? Nos podemos tirar en un taller de cuentoterapia toda una tarde, 4, 5, 6 horas, maravilloso. Porque descifrar lo que está dentro de nosotros a nivel instintivo, a nivel mágico, a nivel simbólico, una cosa fútil ni mucho menos. Es algo, como decían los antiguos, con mucha enjundia. Y esa enjundia hay que hacer un buen esperfollo, hay que separar el grano de la paja y hay que entrar muy dentro del cuento y de uno mismo. Porque al fin y al cabo el cuento habla de mí y de ti y de todos los seres humanos. Es para trabajar los miedos y más cuentos. Pues se nos va a ir, pues, por ejemplo, con el tema del miedo a la noche. Lorenzo, una cosita, sí. Lorenzo, que si tú vas bien de tiempo, por mí podemos estar hasta las 11, ¿eh? Sí, Vale. ¿Eh? Acabamos, creo que a las 11, bueno, acabar a -5 o algo así, porque creo que a las 11 hay otro programa, o sea que tenemos unos 20 minutos más que, bueno, siento que la cosa da para más. Si da para más, pues también no vamos a dejar a la gente como al final de un capítulo de Juego de Tronos con ganas de más, ¿no? Sino que tengan su buena razón para que se vayan a dormir contentos. Me ha gustado mucho todo esto que has explicado, ¿no? Sobre, bueno, pues que eso, ¿no? Que la mejor enseñanza es que hay que aprender a convivir con los miedos, ¿no? Como decía Jung, del que tú también has hablado, ¿no? Lo que resiste, persiste, ¿no? O sea, que es que cuando no queremos integrar el miedo en nuestra vida, pues al final el miedo domina nuestra vida, ¿no? Por al no querer eso, hacerlo consciente, integrarlo y sostener eso que forma parte, como tú dices tú, de nuestra parte instintiva, que es del instinto más básico, que es el de supervivencia. Eso hace que desde el inconsciente, ¿no? Pues nos haga esclavos de esos y, como tú también has dicho, la gente que maneja el sistema, que todo esto lo conoce, pues use luego esto para manipularnos, para crear necesidades, para vendernos seguridad a través de guerras, por ejemplo, ¿no? Y justificar otras cosas, ¿no? Me parece muy interesante. ¿Podrías por eso...? Dime. Bien sabes, Javier, que los pecados capitales eran 9 y la Iglesia Católica lo dejó en 7, porque había 2 que eran consustanciales a la manipulación y al poder, que fue la vanidad y el miedo. Porque claro, ¿cómo iban a poner como pecado lo que se estaba utilizando por parte de los poderes fácticos? Pero en la tradición antigua, los pecados capitales, y no olvidemos que uno de ellos, que fue sustraído como pecado, era el miedo, porque el miedo es los hilos que mueven muchas veces la psicología de masas, ¿no? Ya Freud también habló del miedo como parte de la psicología de masas, ¿no? Como uno de los grandes impulsores de la manipulación. Claro, si los pecados capitales siempre han sido 9, entonces, no, ahora entiendo lo del eneagrama, ¿no? Que cada uno de esos pecados sería una forma de separarse de Dios, que sería una de las formas como se muestra el carácter, ¿no? Sí, así es. Muy interesante me parece todo esto. ¿Puedes continuar ahí explicando? Sí. Sí, estaba diciéndote que hay otros cuentos que también, como me decías, ¿cómo podemos trabajar los miedos? Pues, por ejemplo, hay muchos niños que el miedo es a la propia oscuridad en sí, no a que haya monstruos, sino a quedarse con las luces apagadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de la editorial Coquino es de Ray Bradbury. ¿Te suena? Ray Bradbury es el escritor de ciencia ficción. Encender la noche. Y es muy bonito también, no lo voy a leer, pero de un niño que tiene miedo a la oscuridad y cómo va a ir trabajando con su mamá. Pues cómo puede vencer ese miedo a la oscuridad. Porque la oscuridad le pone solo y triste. Y él
lo que hace es que acumula linternas, lámparas, faroles, porque no le gusta la noche, ¿no? Y entonces cuando lo dejan solo, él se queda debajo de las mantas, escondido, pero con esas luces. Y bueno, poco a poco el niño se va a ir metiendo hasta que llega un momento en que se va a encontrar con su propia sombra, ¿no? Esto también, el personaje de la sombra aparece, Jung escribió mucho sobre el símbolo de la sombra, ¿no? Y va a aparecer en muchos momentos lo que aquí esa sombra en realidad es una chica con vestido negro y le va a enseñar, de alguna forma dice, pero no me gusta la noche. Y le dice la oscuridad, la niña que se llama oscuridad, yo te presentaré a la noche y seréis amigos. Ella apagó la luz del vestíbulo. ¿Ves? Le dijo, no apago la luz, simplemente enciendo la noche. Entonces, pues, luego, bueno, ya le va explicando que se puede encender y apagar la noche, pero eso es lo más bonito para mí, ¿no? Que como ella dice, de alguna forma, lo que él tiene que aprender es que lo que hay que hacer no es, hay que dejar que la noche esté, como hay que dejar que la sombra actúe, y hay que encender la noche, ¿no? Y bueno, pues a veces ciertos cambios así cognitivos, siempre el cuento tiene también una parte que no hemos hablado de ella, sobre todo en el cuento que quiere dar mensajes, por ejemplo, los cuentos hasídicos, los cuentos zen, los cuentos cristianos, las parábolas siempre tienen una parte como sorpresiva, ¿verdad? Tiene una parte que no te la esperas, que el cuento va hilando y de pronto tiene un final que te hace así y te golpea, ¿no? Te golpea el consciente, te golpea el racional. El cuento también para enseñar algo tiene que sorprender. Yo digo que uno de los problemas que tenemos también actualmente, te estoy poniendo cuentos de lámina ilustrados que son muy potentes, pero desgraciadamente cuando vas a veces a una librería, la industria editorial, llamamos, Javier, de electroencefalograma plano. O sea, son cuentos que los coges con unas ilustraciones muy bonitas y te dice, cuento para trabajar, y además te venden así, para trabajar la inteligencia emocional. Vamos a trabajar la amistad. Y entonces te dice, pues yo siempre pongo el ejemplo, la ardillita Margarita va por el bosque y se encuentra con el conejo Rataplan. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Rataplan. Ah, pues yo me llamo Margarita. Oye, ¿y estás solo, Rataplan? Sí, Margarita, estoy muy solo. ¿Tú querrías ser mi amigo? ¡Claro! Venga, pues dame la mano y paseemos juntos por el bosque. Y así, Margarita y Rataplan fueron amigos para siempre. Pues a mí me parece una babosada. Me parece que es evidente que se le ve venir desde el principio y que eso a un niño no le gusta. Te deja vacío. Porque lo que te está es dando un adoctrinamiento, una doctrina de que hay que tener amigos, pero es que el ser humano no cambia sus parámetros así. El ser humano cambia cuando algo realmente le toca. Y algo le toca también cognitivamente cuando algo le sorprende, cuando algo te da algo que tú no tenías antes. Si te da lo que tú ya eras de esperar, lo que te diría el cura Ripalda en su catecismo, o de lo que te puede decir papá, o lo que esperas que te van a dar el sermón de la montaña, el maestro cuando te peleas con alguien, eso no te transmite nada. El cuento siempre tiene que tener una parte de sorpresa, una parte inesperada. Y los cuentos que se hacen hoy en día, hay algunos muy buenos, pero también hay que saber que hay que buscar cuentos especiales, que realmente te transmitan, A mí hay por ejemplo, un cuento que me gusta mucho. ¿Qué cuentos nos puedes recomendar ahí respecto al miedo? Así algunos también, si pueden ser algunos así tradicionales de aquí que se puedan tener uso en el miedo, ¿qué cuentos nos puedes recomendar para el abordaje del miedo? Y también me viene mucho para el miedo a la muerte, que es el miedo básico, ¿no? Bueno, mira, el miedo a la muerte esa es otra de las cosas. Hay
montones de cuentos sobre la muerte, pero se han dejado de contar. O sea, precisamente ahora que estamos como más huérfanos y la gente tiene cada vez más miedo a la vejez, no solo de la muerte, hay muchos cuentos que hablan de enfermedad y envejecimiento. Entonces creo que otra de las cosas a las que hay que enfrentarse, pero enfrentarse dejándose sentir, sabiendo que nos va a llegar a todos, que es parte de esa ley de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el tema de la muerte, hay uno que se llama El Peral de la Tía Miseria, que es una maravilla, ¿eh? O El Herrero de Calzona, que es otra maravilla. El médico, el padrino del médico, es otro de los cuentos tradicionales sobre la muerte. Son cuentos que hablan de eso, de que la muerte no se puede eludir de ninguna forma y de que es necesaria. El genio en la botella es otro, o en la bellota, otro también. Hay como muchas variantes de eso. Y luego, con respecto a los miedos, fíjate, yo creo que una de las cosas que hay que saber es que hay tres formas, el ser humano tiene tres formas de afrontar el miedo. Entonces hay cuentos tradicionales, cuentos maravillosos que van hacia una u otra forma. Por ejemplo, el Juan sin miedo que te decía antes es un cuento de los que se enfrentan al miedo diciendo yo no tengo miedo, contrafóbica. Yo no tengo miedo de nada, que es la actitud del héroe de Juan sin miedo. Juan sin miedo dice que no tiene miedo, que va a buscar el miedo. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Y a él se le aparecen los fantasmas y se le aparecen en el castillo. Esto es lo que me va a asustar a mí, esto a mí no me asusta nada. Curiosamente, en el cuento de Juan sin miedo, te lo voy a destripar un poquito porque es que el final es fabuloso, no sé si tú te acuerdas del final, pero al final de todas esas vicisitudes que va pasando Juan, entonces, como ha desencantado el castillo, había prometido que quien desencantara el castillo tendría la mano de la princesa. Y entonces Juan le cuenta a la princesa que él no tiene miedo a nada. Y claro, ella piensa, un hombre que no le tiene miedo a nada es muy mal compañero, no es una persona sabia, porque hay que saber sentir el miedo para ser prudente y ser rey en la vida. Y entonces, cuando está durmiendo, un cubo de agua, mete unos peces y se lo echa por la espalda. Y entonces el príncipe, Juan, se despierta diciendo ¡ay, qué miedo, ay, qué miedo! Y dice ya, por fin me puedo casar contigo porque ahora sí te mereces ser mi marido. Es bonito porque jugando con el tema, lo que le hace sentir miedo es la noche de bodas, ¿verdad? Es el agua, que en los diccionarios de símbolos son las emociones, y es como lo que vas a sentir al estar en la cama con la que va a ser tu mujer. Y los peces sería también la sexualidad, ¿eh? Sería toda esa parte resbalosa, esa parte difícil de captar, y es que cuando el hombre se encuentra realmente con una relación tántrica, diríamos, amorosa, plena, con una mujer sabia, porque ella dice, este no me conviene, este es un tonto, este puede meter, claro, tú imagínate un rey que no tenga miedo, pues por chulería puede meter a todo el reino en una guerra, ¿no? Como nos puede pasar en cualquier momento con un presidente o con un dirigente que tenga pocos dedos de frente, ¿no? Entonces es muy bonito como toca el tema de que no se puede no tener miedo y que además es una mentira, porque siempre va a haber una horma a tu zapato, siempre va a haber algo que te asuste. A Juan va a ser la noche de bodas y las emociones representadas por el agua. Bueno, pues te decía que ese sería los cuentos, lo que te dicen este cuento. Porque decir que no tengo miedo es una actitud machista, una pose, pero que no es real. Que todos tenemos miedo, solo hay que encontrar esa cosa que nos vehicula nuestro miedo. Luego estarían otros cuentos que hablan de los que, en vez de decir yo no tengo miedo, lo que hacen es que se cagan de miedo. O sea, los que sienten el miedo. Están los que rechazan el miedo y están los que sienten el miedo. Un cuento tradicional que se llama La zarza, que te lo resumo un poco de un sastre que va por la noche hacia otra ciudad, se le hace de noche y la capa que tiene se le engancha a una zarza, pero él no sabe, él cree que alguien le está sujetando.
Y entonces dice, ¡ah, malandrín! ¿Tú qué crees? ¿Que me vas a asustar? Pero al rato, como no le suelta, ¡ay, por favor, tengo hijos, no me hagas nada! Luego piensa, lo está haciendo para torturarme. Y entonces se echa a llorar. Bueno, al final poco menos que se cague y se mea. Cuando por la mañana ya empieza a clarear el día, va volviendo el cuello para ver ese monstruo, ese asesino psicópata que le tiene sujeto de la capa y ve que es una zarza que se va a enganchar en la capa. Y dice, ¡ah, si creías que me iba a asustar! Y entonces con la espada destroza la zarza y sigue tan digno, ¿no? Bueno, pues es también otra forma, ¿no? Claro que hay gente que ante el miedo pues se asusta y lo que hace es sentir el miedo. La forma de afrontar el miedo los seres humanos es, en los cuentos también lo vemos, que es querer controlarlo todo, ¿vale? Querer controlar el mundo para que las cosas no me den miedo. Son personas pues muy rígidas, son estas personas que son muy puntuales, que son muy normativas, que todo tiene que estar organizado y en orden. ¿Por qué? Porque entonces puede entrar cosas que yo no tenga bajo mi control. Entonces quiero controlar el mundo, ¿verdad? Y un ejemplo de eso es el cuento fabuloso del soldadito de plomo. Nosotros trabajamos el soldadito de plomo como alguien que está ahí hierático, que no se deja mover, que es como una figura rígida, ¿eh? Y bueno, todo lo que cuenta pasa en el cuento de Andersen, que te lo recomiendo porque es una maravilla cómo va a gestionar, y aquí ya no te destrozo el cuento, sino que animo a la gente a que lea El soldadito de plomo de Andersen, las versiones originales, no las de Disney o de dibujo animado, sino las versiones originales del cuento. Bueno, pues eso serían parte de los cuentos. Y luego dentro de los cuentos, como los otros, pero más para adultos, no sé si conoces El abrigo de pupa. La pupa, ¿no? Me ha hecho pupa, ¿no? Me ha hecho miedo. Es de Elena Fernández. Es bellísimo en imágenes. No sé si la podréis captar en la cámara, pero sí quiero leerlo porque es un cuento, bueno, pues quizá nos están escuchando ahora más adultos que niños, ¿no? Y dice, cada mañana se colocaba el abrigo de los miedos, el que tenía desde pequeña y que había ido creciendo a la vez que ella. Y salía a la calle envuelta en sus miedos. Miedo a la soledad, a que no la quisiera nadie. No sé si te suenan estos miedos. Miedo a que le quieran. Uy, que no solo le tenemos miedo a lo que nos... Los quieran también nos da mucho miedo. Miedo a volar. Miedo a hundirse. Miedo a estar perdida y no saber dónde ir. Miedo a que todo cambie. Da igual. Miedo al futuro. Miedo a repetir los errores del pasado. Miedo a avanzar. Miedo a dar un paso en falso. Miedo a los demás. Y se ha trincherado en la torre para que nadie le toque. Miedo a sí misma. El abrigo de miedos llegó a pesarle tanto que un día, valor que nunca tuvo, decidió quitárselo y desprenderse de él. Y ese día, ella voló. Bueno, yo creo que de alguna forma nos sentimos identificados, ¿no? Con ese abrigo, miedo.
llevamos, ¿no? Y fíjate, tan diferentes, ¿no? Miedo al futuro y miedo al pasado. Miedo a volar y miedo a quedarnos quietos, ¿no? Yo creo que en diferentes momentos le tenemos miedo a todo. Y parte de nuestro crecimiento personal va a ser enfrentarnos a esos miedos y ver qué nos tienen que decir. ¿En qué nos pueden ayudar esos miedos en la vida? Bien, no sé si era eso lo que me pedía un poco, pero hay cuentos preciosos y que además generan muchísimas dinámicas personales. Porque los cuentos hay que dejarlos reposar. Mira, por ejemplo, nosotros en la formación en cuentoterapia y cuando hacemos cuentoterapia con alguien, a veces la gente dice, pues yo no lo he entendido, ¿me lo puedes explicar? No hay cosa peor que explicar un cuento. Eso es como explicar un chiste. El cuento no se explica. Ah, no lo has entendido. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Porque realmente eso es lo que hacen, ¿verdad? Los niños que son muy sabios, lo que te dicen, cuéntamelo. Y hay que contarlo 3 veces. Yo digo que es porque una de las veces tiene que ir a la cabeza, otra tiene que ir a la emoción y otra tiene que ir a la parte visceral. Lo que es verdad es que los cuentos necesitamos escucharlos para comprenderlos, para entenderlos, para sentirlos, para hacerlos propios. Entonces, parte del trabajo con cuentos va a ser ese, que la gente escuche cuentos. Mira, te cuento una anécdota que no es muy conocida de Einstein. Que nos quedan 4 minutos o así, te lo digo por eso que... Terminamos con Einstein y con tu pregunta, si te parece. Mira, lo de Einstein es... Se le acercó a Einstein, al científico, y le dijo, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo sea algún día tan sabio como usted? Cuéntele cuentos. Y la mamá dice, bueno, sí, y después de contarle cuentos, ¿qué hago con él? Señora, cuéntele más cuentos. Sí, pero cuando ya le haya contado más cuentos, ¿qué tengo que hacer para que sea sabio con usted? Lo único que tiene que hacer es contarle cuentos. Así que fíjate, contar cuentos, decía una de las personas quizás más inteligentes de la humanidad. A tu disposición, dime, Javier. Bueno, pues la verdad es que me quedaría toda la noche escuchando tus cuentos, pero el tiempo apremia y hay un programa y tal. Siento que nos has recomendado ya bastante cuentos enfocados al miedo. Simplemente había una pregunta, pero que ya la has respuesto cuando has hablado del cuento de Juan Sin Miedo, desde el chat han dicho, mira, pues ya la has respondido sin preguntársela. Entonces, lo único que me gustaría es, por un lado, que nos digas, aunque ya has hablado un poco por ello, ¿qué cuentos recomiendas a la gente que quiera iniciarse en la sabiduría de los cuentos? Porque, como tú mismo dices, hay muchos cuentos que se han adulterado, se han descafeinado, ¿no? Me hacía pensar un poco, así como la comida nos la refinan, le quitan sus propiedades, también lo están haciendo con los cuentos y tal. ¿A qué fuentes le recomiendas a la gente que recurra para coger cuentos de verdad? Y también la gente que le interese tu trabajo y tal, ¿dónde puedes seguir tu trabajo? Sé que hay vídeos en YouTube y tal, pero bueno, si puedes hablar de tu página web, de tu asociación, bueno, pues dónde puede encontrar la gente información si quieren formar contigo, si quieren organizar algún curso en su lugar, si quieren seguir tu trabajo más profundamente, ¿dónde pueden recurrir? ¿Vale? Simplemente estas 2 cosas. Bueno, pues por una parte, hoy que estamos en el mundo interactivo, quien quiera entrar en Facebook, hay un grupo de Facebook que se llama Cuentoterapia, a secas, sin nada más. Hay algunos que se llaman de otra forma, Cuentoterapia. Colgar mucha información del mundo de la cuentoterapia. La web, que es www.cuentoterapia.com, y en la página de cuentoterapia.com están también fechas de cursos por toda España, prácticamente haciendo formaciones. Viene gente de todo tipo, que no se crea la gente que esto es una cosa de psicólogos. Vienen muchísimos maestros, vienen muchas matronas, enfermeras, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales. Un apunte solo, que ¿Sí? no hay mucha prisa, o sea, que tómate el tiempo que necesites porque me han dicho que no hay ningún programa detrás, ¿vale? O sea, que no te atropelles, pero digo para que no te saltes ninguna palabra. No, pues te decía que los perfiles profesionales son muy amplios, que el mundo de los cuentos se puede utilizar casi en cualquier profesión. De hecho,
Hay gente del mundo de la empresa y del mundo empresarial que lo están empezando a utilizar también como dato anecdótico, pero también todo el que esté en el mundo de las ciencias humanas va a encontrar un referente. Luego, importante lo que tú has dicho, es que ha habido un desprestigio del mundo de los cuentos. Don Luri, que los cuentos infantiles son demasiado importantes como para dejarlos en manos de los adultos. Deben de estar en manos de gente que tenga el alma de niño. Y por eso yo siempre os diré que busquéis versiones originales. Hay mucha gente, por ejemplo, que cree que el cuento de la sirenita de Andersen acaba como acaba la película, no tiene nada que ver. El cuento de la sirenita de Andersen, la sirenita manda a tomar viento al príncipe por ser un insustancial. En un momento se tira al mar, mucha gente lo ve como un suicidio, pero en realidad entonces las ondinas, que son las hadas de la espuma del mar, las recogen y se la llevan en uno de las hadas y allí le ponen a prueba para que pueda vivir eternamente. Bueno, el cuento de Blancanieves no es como lo cuenta la película Disney y así suma y sigue. Entonces pero sobre todo como estamos en España, en la península ibérica, yo te recomendaría los cuentos del amor. Una cosita. ¿Cómo acaba de verdad Blancanieves? Dímelo. Bueno, el cuento de Blancanieves sí acaba ella resucitando y sí se va con el príncipe, pero hay toda una serie de la bruja malvada la interesa y ella se va librando en diferentes momentos. Y ver cómo lo hace por medio de un corpiño, por medio de otra serie de regalos que le va haciendo, ¿no? Y al final sí que es verdad que aparece, pero no en ese ataúd de cristal como en la película. En algunas de las versiones no son 7 enanitos, son sus hermanos. ¿Quién es la bruja? Pues la bruja es su mamá. Las brujas de los cuentos, lo siento desenmascararlas, pero los ogros son nuestros papás y las brujas son nuestras mamás. La parte negativa de mamá, hay una parte muy positiva de mamá, pero hay una parte que a veces no nos deja crecer. Y la mayoría de cuentos lo que te dice es que hay que separarse, hay que irse a vivir al bosque, hay que alejarse de la casa de los papás. Y ese es el mensaje de Blancanieves, es un mensaje de crecimiento, de autonomía. Y al fin y al cabo el príncipe no deja de ser la parte masculina de Blancanieves. Quien quiera verlo como una cuestión machista es un mero absurdo. Los símbolos son símbolos. Y te decía que aconsejaba mucho coger versiones originales y en la península ibérica tenemos recopiladores muy buenos como es el sevillano Antonio Rodríguez Almodóvar, que tiene en Anaya, tiene los cuentos al amor de la lumbre, están los cuentos de la media lunita. Yo aconsejo también reivindicar los cuentos nuestros. Los cuentos de la península ibérica son muy diferentes a los de los hermanos Grimm. Son cuentos con muchísimo más humor, en que las risas son cuentos en los que no hay que luchar contra dragones, sino que hay que... Es una actitud más zen, es una actitud de no pelea, sino de estar en la vida, tío, de saber cuál es tu momento, tu lugar, no sé, ya piden de nuevo más horas, pero sí que pido a la gente que lea cuentos, como decía Einstein, y después de eso que siga leyendo más cuentos, que no se queden en la superficie, que no crean que los cuentos de hadas son lo que nos han hecho creer la industria actual, editorial o del cine. Los cuentos tienen un significado mucho más profundo y que si nos acercamos a ellos nos van a sorprender y nos van a captar y nos van sobre todo a ayudar a los adultos y a todas las personas que se acerquen al mundo de los cuentos. Que no le tengamos miedo y que estemos cada vez más cercanos a ellos. Yo resumiría en eso el ratico que llevamos hablando, que seguramente ha sido un ratico largo porque tú sabes que Cronos es un dios muy cruel. Yo siempre digo que los romanos le llamaban Saturno y Goya lo describió muy bien, ¿verdad? Cuando
su cuadro de Saturno comiéndose a sus hijos, pues Cronos se come a sus hijos, se come los meses, los años, las semanas, los días, las horas, y ahora se nos ha comido los minutos y los segundos, y probablemente estamos en los últimos segundos. Yo creo que ojalá que los antiguos griegos, que eran muy sabios, tenían dos palabras para el tiempo. Una era Cronos y otra era Kairos. Y Kairos es el tiempo vivido. Espero que para vosotros y para ti este tiempo que hemos pasado juntos se vaya pasado muy rápido. Eso querrá decir que ha habido un saborear, ha sido vivirlo con intensidad, vivirlo con plenitud. Y te doy las gracias por la oportunidad de que en la caja de Pandora podamos haber abierto esa caja de Pandora. Y yo creo que los cuentos, fíjate, tienen que ver con lo último que quedó en la caja de Pandora, que fue la esperanza. Yo creo que los cuentos son la esperanza que nos han dado las generaciones pasadas, nuestros antepasados, para que podamos sobrevivir a un mundo de caos. Sabes que soy muy simbólico. Un momento, a ver, que sí, que te estaba silenciando. Pues la verdad, Lorenzo, que lo describes tal y como lo siento. La verdad que se me han pasado estas más de hora y media volando y me quedo con ganas de más. Y bueno, desde aquí, bueno, te invito a que busquemos más adelante un nuevo programa donde podamos hablar sobre la cuentoterapia, pues en algún aspecto en concreto, ¿no? Hoy hemos hablado sobre los miedos, pero sobre otro tema porque siento que tienes mucho conocimiento para aportar, la verdad. Me acuerdo cuando te conocí en el seminario de José Miguel Doniz y Jodorowsky y tal, bueno, que me fascinó el conocimiento y la manera de transmitirlo, ¿no? Seguro que debes encantar a la gente con los cuentos por esa facilidad para contar historias y transmitir conocimiento. Y hoy, bueno, hacía tiempo que no hablábamos y hoy pues me ha encantado, ¿sabes? Me siento muy agradecido porque hayas prestado tu tiempo, tu conocimiento para compartir todo eso que sabes y que lo comunicas de esa manera tan, para mí, tan sabia, ¿no? Entonces, desde aquí, invito a que, bueno, ya buscaremos más adelante otro espacio si lo ves bien para poder seguir compartiendo, porque como tú dices, nunca hay que dejar de leer cuentos y de saber sobre los cuentos. Gracias, Lorenzo. Un abrazo. Y pues nada, pues este ha sido el programa de hoy con Conciencia.03 y estaremos pendientes de nuevos programas. Gracias a todos los que nos habéis acompañado esta noche.